Cuando nosotros comenzamos la experiencia, los técnicos, los ingenieros, hacían ver en sus charlas, etcétera, de que la condición de estos pueblos y de estas comunidades van a tener que cambiar cuando ellos asuman las variedades modernas de los diferentes cultivos. Esta zona quechua es muy diversa en su producción. Cultivan en los diferentes pisos maíz de muchos colores, de muchos ecotipos. No diríamos variedades, pero sí ecotipos, porque no son las variedades que sacan de las estaciones experimentales. Cultivan mucha diversidad de papas nativas, cultivan mucha diversidad de habas, cultivan arvejas. Acá creo que le llaman, a los frijoles creo que le llaman, nosotros le decimos frijolitos o porotos, quinoa, que también es parte del cultivar, y la calabaza. Corroboramos allí que los conocimientos tradicionales son fruto de la experiencia de ellos, de décadas a décadas, y se van retroalimentando mediante el compartir de sus, lo que llamamos una suerte de cuentos, de chistes y de vivencia que ellos durante la labor diaria lo van compartiendo allí. Y es indiferente, ahí ya se pierde la relación de familiaridad. Todos son iguales, hacen chistes, bromas, cuentan experiencias y cada uno va recreando durante las labores culturales. Porque la experiencia nos ha demostrado que se produce un quiebre en el nivel de comunicación entre los actores directos que son ellos y de repente el soporte, los facilitadores que seríamos nosotros. Entonces ya los promotores a nivel de comunidad son líderes que ellos mismos han identificado. Entonces decíamos que la metodología de trabajo con las comunidades es preferible y la experiencia nos ha demostrado de que sea uno mismo de los comuneros. Si tenemos que contratar un técnico, lo hacemos un comunero de la misma comunidad, uno que haya recibido una capacitación, pero todos los procesos, los interaprendizajes se hacen en el idioma que ellos manejan. Lo hacemos todo en quechua con dinámicas que se hacen muy festivo, muy dinámico, muy alegre con ellos. No son del modo convencional, porque hemos visto que eso tampoco funciona, ¿no? Nos separa de ellos. Luego hay una parte que comenzamos a aplicar una serie de metodologías, sean mapas parlantes, fotografías o comunicaciones directas, habladas, etc., para ir identificando en el proceso en los aspectos productivos cuáles serían los cuellos de botella o las dificultades que ellos encuentran y que tienen que resolver para poder hacer de una manera sostenible todo su proceso productivo. Ellos identifican, por ejemplo, que con el cambio climático, los cambios, ellos dicen, antes aquí no hacía tanta calor, en zonas más altas ahora observamos que inclusive el durazno está dando frutos, está floreando en zonas más altas, cosa que antes no era posible. Ellos perciben y sienten el cambio climático y sienten y perciben también la aparición de nuevas enfermedades, de nuevos insectos, y entonces la metodología de campesino a campesino o de runa a runa, identificando ese problema, sirve para ir analizando cómo es que podemos ir afrontando esas dificultades que se va presentando. Y ellos mismos identifican plantas silvestres y otros productos con los cuales ellos pueden hacer una práctica agroecológica. Ellos tienen mucha experiencia en eso. Sus parcelas son generalmente una familia en un cultivar tienen una yugada. Para nosotros una yugada es un cuarto de hectárea. Eso es lo que ellos manejan. Y esa yugada es lo que una yunta o dos bueyes pueden arar durante un día, ¿no? Entonces no son extensiones grandes y manejan diversos pisos ecológicos. Entonces ahí va la explicación de por qué es que para ellos no es necesario el uso de agroquímicos, porque no son cultivares homogéneos ni que tienen que estar aplicando insecticidas para matar un solo bicho. Como en una sola parcela hay diversos cultivares, no hay solamente un insecto o una sola enfermedad. Y la presencia de una enfermedad o de un bicho tampoco es significativo en el daño económico. No le hacen demasiado porque en todas las comunidades no hay ingresos de productos agroquímicos.
Y ellos ven en la práctica de que ese sinnúmero de variedades o de ecotipos de semillas que ellos manejan, que no los compran en el mercado, que inclusive intercambian entre familiares, con otras comunidades, en las ferias, ellos van llevando sus semillas e intercambian con otros agricultores. Ellos entienden que cuando hay una granizada, cuando hay una helada, etc., sí, pues hay pérdida de algunos cultivares, pero hay otros que tienen mayor resistencia y se dan cuenta de que en un año hay unos que producen y rinden bien, y en otros años que son distintos hay otros cultivares que también les permiten seguir haciendo sus actividades. Y allí nosotros observamos de que, por ejemplo, los niños, yo cuando he ido a Lima a estudiar, por ejemplo, yo fui a los 6, 7 años y yo domino el quechua, hablo mi quechua. Entonces hay una discriminación que te aplasta, y como una suerte de defensa ante esa discriminación, lo que hace el quechua o el campesino, el niño, inclusive el adulto, es de negarse a sí mismo. Entonces, de ponerse al igual que el otro. Oye, si el otro habla castellano, allí, y si él utiliza otra ropa, copiar ese modelo para no sentirse discriminado. Entonces, lo que nosotros comenzamos a hacer ahí en Pujas es autorreconocernos y hablar nuestro idioma, y de volver a echar una mirada para atrás, revalorando lo nuestro. Entonces decíamos, pero ¿por qué estamos dejando nosotros de consumir lo que nosotros producimos? Y la explicación de esa conversa era, pero si los de la ciudad comen arroz, comen fideos, ¿no es cierto?, y toman gaseosa, nosotros ¿por qué somos menos? Entonces decíamos, los principios nutritivos del frijol, de la quinoa, de la arveja, de los frijolitos de multicolores que tenemos nosotros en la comunidad, tienen mayor valor nutritivo que el fideo. El fideo nosotros les demostrábamos que, si bien es cierto que está hecho en base al trigo, que en verdad no tiene ningún principio nutritivo para los niños. Y ellos se sorprendían, decían, pero es más fácil cocinar. Sí, pues, pero tú no estás nutriendo a tus niños. Luego, entre los campos de maíz hay varias hierbas. Nosotros conocemos uno que en quechua se llama el atajo, que es el Scilopsis arvensis. Y resulta ser que en la época de floración, estas hierbas de los campos de cultivos tienen un contenido de proteína mucho más alto que cualquier otro. Y eso lo hicimos con producto de una tesis, justamente mi esposa, que es bióloga, hizo una tesis. Y nos quedamos sorprendidísimos, porque en el tiempo de los incas todavía esa planta se utilizaba para hacer unos bollos que, inclusive deshidratados, se conservaban a lo largo de varios meses y tiempos. Entonces, cuando ellos vuelven la mirada hacia la riqueza nutritiva que tienen sus propios cultivos, se dan cuenta de que la televisión, la radio o en las ciudades les están imponiendo muy subliminalmente hábitos alimentarios que no son los nuestros. Por eso es que los niños, en el afán de ponerse a tono con las ciudades o con los niños que vienen de las ciudades, ya no quieren comer su cancha tostada, su haba tostada, la quinoa reventada, no querían comer su quinoa en diferentes platillos que se hacen. Pero cuando ellos redescubren de que como unos tontos, lo que están haciendo es copiar y copiar mal de otros, entonces vuelven la mirada y también culturalmente nos reafirmamos en nuestra propia identidad. Es como el quechua, por la presión de los medios de comunicación, etc. Los niños dejan de hablar el quechua. Pero cuando ven ahora que inclusive la gente foránea, los turistas, quieren aprender el quechua, ellos dicen, oye, pero si los de afuera quieren hacer lo que nosotros hacemos, nosotros, ¿por qué estamos dejando de hacer lo que hacemos? Entonces vuelven la mirada hacia atrás y en realidad hay una autoafirmación cultural, y a eso va nuestra organización, ¿no? Y eso es bien interesante. Antes era como una ofrenda, nos sentíamos discriminados por eso, pero ahora es al revés. Nosotros nos sentimos más orgullosos siendo nosotros mismos.